amén. Ahora, la pregunta que vamos a resolver hoy es, ¿cómo vive un discípulo de Jesús? Y lo primero que quiero decir es, un discípulo de Jesús, escúchame, un discípulo de Jesús es alguien que sigue la enseñanza de Jesús, es alguien que sigue la enseñanza de Jesús y el ejemplo de Jesús. Quiere decir, un discípulo de Jesús es alguien que se guía por lo que dice la palabra y vive conforme a lo que dice la palabra. Un discípulo de Jesús es alguien que dice, hey, yo he creído en Jesús, por lo tanto, yo creo que lo que Él enseña es verdad y yo creo que lo que Él vivió es el ejemplo que yo debo seguir. Eso es un discípulo de Jesús. Alguien que cree lo que Él enseñó y alguien que sigue el ejemplo de lo que Él vivió. Amén. Así que 7 características o 7 marcas de un discípulo de Jesús. La primera de ellas es, un discípulo de Jesús escucha el evangelio y sigue a Jesús. Pareciera ser como algo simple, como que, ay John, yo ya lo sabía, pero mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 35 al 37. Dice lo siguiente, al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus, ¿qué? De sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos, mire lo que hicieron los discípulos de Juan. Y los 2 discípulos oyeron hablar a Juan. ¿Qué fue lo que dijo Juan? Juan dijo, este Jesús es el Cordero de Dios. Quiere decir, Él es el que quita el pecado del mundo. Este Jesús es el que puede perdonar nuestros pecados. Y los 2 discípulos escucharon a Juan que estaba predicando el evangelio y dice, oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Un verdadero discípulo de Cristo es alguien que ha escuchado el mensaje del evangelio y que ha tomado la decisión no solo de creer en el mensaje del evangelio, sino también de seguir a Jesús. Otra vez, el discípulo de Cristo no es alguien que simplemente dice, sí, yo creo lo que dice la Biblia, sino es alguien que también dice, quiero seguir el ejemplo de Jesús. Quiero vivir como Jesús, quiero seguir sus pasos. Eso es un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, cuando Juan está diciendo, ahí está el Cordero, alguien dice, pero ¿cómo así? Qué falta de respeto, Juan, ¿cómo le llamas a Jesús Cordero? Bueno, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tomaba un cordero y lo presentaba y lo sacrificaban como un símbolo de perdón de los pecados del pueblo. Tenía que haber derramamiento de sangre para perdón de pecados. En este contexto, lo que Juan está diciendo es, Jesús es el Cordero que va a ser sacrificado por nuestros pecados para nuestro perdón y para darnos vida eterna. Eso es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, Jesús es el Cordero que vino a salvarnos. Es el Señor que vino a perdonar nuestros pecados. Porque el Evangelio es un mensaje de perdón de pecados. El Evangelio es un mensaje de vida nueva. El Evangelio es un mensaje de vida eterna. El Evangelio no es un mensaje en sí mismo de condenación. El Evangelio es un mensaje de salvación. Ahora, tienes que entender que sin Jesús estás perdido para valorar el Evangelio. Porque tú no puedes ver valiosa la cruz de Cristo si no entiendes que tu pecado te va a llevar a la perdición. Yo sé que nadie va a decir amén a esto, pero es lo que dice la Biblia. Todo aquel que está en su pecado, disfrutando el pecado, deleitándose en el pecado y aborreciendo o rechazando seguir a Jesús, escúchame, la Biblia lo describe como alguien que está perdido, como alguien que va a tener que experimentar el castigo de Dios. Pero el Evangelio son las buenas noticias de que Cristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados para darnos perdón y vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Y los discípulos dijeron, yo creo ese mensaje, pero voy a seguir a Jesús. No me voy a quedar en decir, oh, yo creo en Jesús, sí, yo sé, pero no lo voy a seguir. No, ellos dijeron, escuchamos el Evangelio y seguimos a Jesús. Queremos creer lo que Jesús creía y queremos vivir como Jesús vivía. Eso es un verdadero discípulo de Cristo. Punto número 2 o característica número 2. Un discípulo de Cristo cree en Jesús. Esta palabra es como confía su vida en Jesús. Todos los que estamos acá confiamos en algo o en alguien. Todos.
Pero el discípulo de Cristo pone su confianza en Jesús. Es lo que dice Juan capítulo 2, versículo 11. Dice, este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos, ¿qué dice? Creyeron ¿en quién? En él. Jesús es invitado a un matrimonio y lo invitan a un matrimonio. Él va al matrimonio y resulta que en el matrimonio se acaba el vino. El vino no era como ahora que lo usaban como para la cena, cosas así. Era muy importante. En la época de Jesús, que a un judío le faltara vino para una cena, es como que a un colombiano en un almuerzo le falte un jugo de maracuyá o de lulo o algo así. Algo así, es como que era parte de su cultura comer con vino. ¿Sí? Obviamente algunos lo usaban para embriagarse, pero el sentido del vino no era ese. El sentido del vino era disfrutar la comida y comer y tener una gran fiesta. Jesús está ahí y Jesús está diciendo, hey, se acabó el vino. Él hace el milagro, convierte el agua en vino y sus discípulos ven el milagro de Jesús. Y dice la Biblia que cuando Jesús manifestó su gloria, ellos creyeron en él. Ellos dijeron, este es Jesús, este es el Señor, Él es soberano, Él es nuestro Dios. Quiere decir que un discípulo de Jesús se caracteriza porque confía en Jesús, cree en Jesús, entiende quién es Jesús. Hay gente que dice, yo creo en Jesús. Y la segunda pregunta sería, ¿quién es Él? Ay, no sé. ¿Cómo crees en alguien que no sabes quién es? Los discípulos vieron la gloria de Jesús y ellos dijeron, confiamos en ti, Jesús. Creemos en ti. Eres definitivamente Dios. Discípulo de Cristo cree en Jesús, porque el discípulo de Cristo vive por fe. Mire lo que dice el libro de Romanos. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene del oír, quiere decir, de escuchar la palabra. Así que si estás tú hoy acá, escúchame, si tú estás hoy acá, estamos felices de que estés acá. Estamos contentos de que estés acá. Pero más que todo, esto es un privilegio para ti, porque estás escuchando la palabra de Dios. Y la Biblia dice, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, es la manera que Dios puede usar para darnos fe, para llevarnos a creer. ¿Cómo puede creer alguien en el Evangelio si no ha escuchado el Evangelio? ¿Cómo puede creer alguien en Jesús si no ha visto, si no conoce quién es Jesús? Romanos dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Mira lo que dice Juan 20, 30, 31. Dice, y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de ¿quiénes? De sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero se han escrito para que ustedes, mira el propósito de las señales y de lo que escribieron en los evangelios está aquí. Dice, para que, todos los que hemos estudiado gramática en español sabemos que para que es el propósito por el cual se hizo algo. Quiere decir que el propósito de los milagros de Jesús, de las señales de Jesús, dice, para que ustedes, ¿qué? Crean que Jesús es el Cristo. Quiere decir que Jesús es el que vino a redimirnos, a salvarnos. Es el Mesías. Que Jesús es el Hijo de Dios. Porque Jesús es Dios, pero también Él encarnó como un bebé, porque Jesús es hombre. Los discípulos de Cristo creemos que Jesús es Dios, 100% Dios, 100% hombre. Tiene naturaleza humana y naturaleza divina. John, explícame eso. No puedo hacerlo. La naturaleza de Jesús. La Biblia lo describe así. No es que, Jesús era un fantasma. No, no era un fantasma. Era alguien semejante a nosotros, caminando, teniendo sed, teniendo hambre, cansándose. Simplemente que vivió una vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Dice, para que al creer, ¿cuál es el propósito entonces de creer en Jesús? Dice, para que al creer, mire lo que dice acá, dice, tengan vida en su nombre. Ahora, alguien pudiera decir, John, pero ¿por qué necesito yo vida creyendo en Jesús si yo estoy vivo? Escúchame, está hablando de la vida espiritual. Está diciendo que si tú no confías en Jesús, si tú ves tu vida alejado de Jesús, la Biblia, ¿sabes cómo dice?
La Biblia dice que todos los que están alejados de Jesús están muertos espiritualmente. Esa angustia, esa dolor, esa impotencia que a veces sentimos los seres humanos, cuando llegamos y nos damos cuenta, no puedo más, no puedo hacer nada más y me siento impotente y me siento como que mi vida no tiene sentido. Quizás usted nunca se ha sentido así, yo sí, pero eso fue antes de conocer al Señor. Porque cuando conoces a Jesús, tienes vida en su nombre. Hay un propósito para ti. El evangelio es un mensaje de vida. Yo no es que me siento como muerto. Necesitas a Jesús. Necesitas confiar en Jesús. Porque la promesa de Jesús no es que te va a restaurar algunas cosas. No, la promesa de Jesús es: vas a tener vida en mi nombre. Una de las maravillas del evangelio es que cuando confiamos en Jesús, inmediatamente nuestra vida es otra. Nuestra vida es nueva. Yo, pero sigo igual de endeudado. No importa. Pero estás feliz porque tienes a Jesús. Él es tu Dios, Él es tu Señor. Y te va a dar la sabiduría para salir de eso. Jesús promete vida eterna. Jesús promete vida en su nombre. Hay hogares muertos, hay matrimonios muertos. Hay vidas de jóvenes muertas. Hay vidas de hijos, de hogares, de familias muertas. ¿Por qué, John? Porque no tienen a Jesús. Porque Jesús es vida. Él es, escúchame, solo cuando creemos en Jesús entendemos cuál es el propósito para nuestras vidas. Y un discípulo de Jesús cree en Jesús, porque creyendo en Jesús tendrá vida eterna. Quiere decir de que, John, ¿y qué más tengo que hacer? Confía en Él, cree en Él. La vida que Jesús promete no la promete porque te esfuerces. La vida que Jesús promete la promete porque creas en Él. Creas que Él es el único que puede perdonar tus pecados. Creas que Él es el único que puede darte vida eterna. Creas que Él es el único que puede vivir la vida que tú no viviste. Y creas que Él es el único camino al Padre. Escúchame, ¿por qué es tan importante entender el evangelio desde la perspectiva de Jesús? Si tú no conoces a Jesús, si tú no confías en Jesús, no puedes conocer a Dios. Porque la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él es la manifestación hecha carne de Dios en la tierra. Y cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, tenemos vida en su nombre. Vida en el nombre de Jesús. Escúchame, si estás en Jesucristo, estás vivo. Si no estás en Jesús, necesitas confiar en Él. Necesitas creer en Él. Esa sensación de tu vida muerta, escúchame, solo Jesús la puede cambiar. Solo Él puede darte la vida que necesitas. La vida para ti, para los tuyos, para tu hogar, para tu matrimonio, para tus hijos. Solo aquí puedes encontrar vida. El pecado lo único que brinda es muerte. ¿Saben que yo me he dado cuenta de algo del pecado? El pecado se disfruta por un momento, pero después trae una sensación horrible. ¿Sí o no? Nadie dice sí porque dirán, van a descubrir que yo he pecado. Pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Pero el pecado es horrible, porque sientes satisfacción momentánea, pero después sientes una sensación de muerte. Y Jesús vino a librarte de eso, a darte vida. Amén. Punto número 3, un discípulo de Cristo, un seguidor de Jesús. John, dígame otra frase, porque eso de discípulo yo nunca lo he escuchado. Ok, cuando estamos hablando de discípulo, estamos hablando de un seguidor. Esto no es una B, es una D. Un seguidor de Jesús cree que toda la palabra de Dios es verdad. Un seguidor de Jesús cree que toda la palabra de Dios es verdad. Mira lo que dice versículo 22. Esto es Juan 2:22. Dice lo siguiente: por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos
se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que Jesús había hablado. Présteme atención. La escritura es el Antiguo Testamento, porque en ese momento todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Y ellos le llamaban la escritura al Antiguo Testamento. Quiere decir que lo que está diciendo aquí es que cuando Él resucitó, ellos creyeron que lo que el Antiguo Testamento decía era cierto. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento dice que Jesús vendría a morir y a resucitar para darnos perdón de pecados y vida eterna. Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento, que iba a venir un Salvador, que iba a venir el Hijo del Hombre. Ahora, la escritura es el Antiguo Testamento, pero dése cuenta que después dice, y en la palabra que Jesús había hablado. Quiere decir que las palabras de Jesús son equiparadas, son puestas al mismo nivel de la escritura. Y uno diría, John, pero el Antiguo Testamento fue lo que es la palabra de Dios. Escúchame, es que las palabras de Jesús es la palabra de Dios porque Jesús es Dios. Y todo lo que Jesús habló en los evangelios, ¿sí? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es la palabra de Dios. Por eso dice que los discípulos creyeron en la escritura y en lo que habló Jesús. ¿Por qué? Porque los discípulos creían que la suma de la palabra era la verdad. Un verdadero discípulo cree plenamente que la Biblia es la verdad. Un discípulo de Cristo no dice como que, bueno, yo creo que algo de la Biblia es la verdad, pero no toda la Biblia es la verdad. Escúchame, el verdadero discípulo, el verdadero creyente cree que la suma de la palabra es la verdad. Nosotros como cristianos creemos que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento es la verdad, es la palabra de Dios, es nuestra autoridad, es lo que creemos. Yo ni esas historias del Antiguo Testamento de David y Goliat que tienen que ver con nosotros, mucho tiene que ver. Tiene que ver de que estaba mostrando la historia del pueblo de Dios siendo salvado por Dios ante los enemigos de Dios. ¿Qué vino a hacer Jesús? Jesús vino a derrotar los enemigos del pueblo de Dios para darnos una vida abundante y eterna con Dios. ¿Cuáles son los enemigos de Dios? Del pueblo de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios es el pecado, Satanás, la carne y el sistema de este mundo. Cristo derrotó todo eso en la cruz. Por eso los cristianos no vivimos conforme al sistema de este mundo. Es que todo el mundo dice esto, John. Genial, bro. Pero nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Es que la gente dice esto acerca del matrimonio. Bueno, pero nosotros creemos lo que Dios dice acerca del matrimonio. Es que la gente dice esto acerca de cómo criar hijos. Nosotros creemos cómo Dios nos enseña a criar hijos. Cómo Dios nos enseña a administrar nuestras finanzas. Cómo Dios nos enseña a administrar nuestro tiempo. Es que la gente siempre trabaja de mala gana. Bueno, eso es lo que hace la gente. Pero la Biblia dice que los cristianos somos esforzados. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Es que la gente dice que la felicidad se halla en cualquier otra cosa de este mundo. Bueno, la Biblia dice que la felicidad se halla en Jesús. Si no, ¿por qué habría tantos suicidios de gente de Hollywood, no? Tanta fama, tanto dinero y terminan quitándose la vida. Y mi pregunta es, ¿y dónde estaba la felicidad? Porque el único que puede darnos una vida plena es Jesucristo. Y nosotros creemos que la Biblia, toda la Biblia, es la palabra de Dios.